Que Dios te bendiga mucho en esta preciosa hora. Te habla tu amiga y hermana Tracy Tavares y en este momento quiero dar una pequeña enseñanza basada a un tema que el Espíritu Santo me estuvo anoche, vamos a decir, instruyendo y quiero compartirlo junto contigo. Cada vez que Él me dé una enseñanza, yo te la voy a dar a ti también. Y algo de lo que en el espíritu y basado a la palabra del Señor, Él me mostraba es que nosotros como pueblo de Dios y cristianos, las peores batallas que libramos no son afuera, sino dentro, internamente con nosotros. Y algo de lo que nosotros debemos mirar es el fruto del espíritu y la característica que como cristianos debemos de cada día mostrar porque somos ejemplos y testimonios de aquellos que nos rodean. Y él me estaba hablando acerca de la prudencia y me estaba enseñando que la prudencia no se manifiesta cuando la persona ya lo ejecuta por fuera, sino ya cuando lo domina por dentro, donde empieza verdaderamente es dentro. Él me dijo, yo soy el dueño de la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Todo camina conmigo y yo se la doy a quien yo quiero. Y en la palabra literalmente también no lo dice así cuando habla en los proverbios. Entonces él me dice, las personas no son prudentes, es porque no aprenden a dominar sus pensamientos. Cuando en sus pensamientos ellos ganan la batalla de dominar lo que se está ejetando dentro de ellos, ya por fuera tienen la actitud correcta, donde ellos pueden expresarse y donde ellos pueden dominar la situación que están enfrentando. Lo que es la ira, el enojo, los impulsos se manifiestan por fuera, pero donde primero empezaron fueron dentro. La batalla que se pelean dentro, con los animales, voy a decirlo así, que tenemos que batallar dentro de nosotros. Entonces, cuando una persona no aprende a dominarse por dentro, primeramente, teniendo el control de sus emociones, las reacciones de afuera siempre van a ser en la carne, no en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene frutos que se manifiestan en amor, en paz, en mansedumbre, en templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero cuando se manifiesta la ira, el chisme, la queja, la murmuración, contra tales cosas sí hay ley, porque son obras de la carne, son impulsos de la carne que traen consecuencia. Por eso es que Pablo dice, airaos, pero no pequé. La persona puede tomar una posición, un carácter, una actitud donde puede hablar una palabra que se sienta la persona que está escuchando que hay seguridad en lo que esa persona está hablando, aunque suene trosco, aunque suene fuerte, pero que no mueve su posición. Pero ya cuando la persona entra en la ira y peca, es cuando aparte de hablar duro, entonces también manifiesta gesto con las manos o agresividad. Ya ahí pasó de ser simplemente una forma de airarse a ser una forma de pecar. ¿Por qué? Porque no dominó su impulso por dentro, los pensamientos de rabia y de ira que estaban gobernando dentro de las personas. Por eso es que los frutos del Espíritu Santo siempre se manifiestan de una forma en que al otro le choca, al que se aira fácil o al que siempre tiene una actitud de una persona que no controla sus impulsos y sus emociones. Al toparse con una persona que tiene un dominio y que tiene una respuesta blanda, como dice en la palabra, entonces ¿qué dice? Que las respuestas blandas, entonces ¿qué hacen? Karma lo que está pasando. Pero si la persona entra en el territorio del otro, entonces ya ahí se ha dejado gobernar por lo que por dentro empezó. ¿Cómo te, te doy esta palabra? Mira, en Proverbios 12, versículo 16, dice, leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús, el necio al instante revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. El prudente, ¿qué es la palabra desdeñar? Menosprecia, no le da mucho valor, sino que a la injuria, a lo que lo quiere provocar, lo deja pasar, sigue de largo, que no voy a perder mi tiempo, como algo así, ¿verdad? Entonces, tú tienes que entender que dice, el necio al instante revela su enojo, enseñando que cuando una persona o nosotros mismos como cristianos permitimos que el enojo no gobierne, entonces estamos dando la posición de necio, no de persona justa.
Entonces estamos representando más el ámbito del enemigo que el ámbito de nuestro Señor. Entonces es muy necesario poder entender esto, que las primeras batallas donde nosotros debemos de enfrentarla y de vencerla no es en el ambiente de lo que nos rodea, sino dentro de nosotros, cómo estamos enfrentándola. Por eso hay muchas personas que siempre se quejan, murmuran, tienen miedo, el desánimo lo envuelve, la ira, el enojo, la amargura. Te puedo decir muchas características que se manifiestan en una persona cuando no tiene ese dominio de sí mismo en la palabra. Dominio de sí mismo. ¿Cómo muchas personas a mí me preguntan, cómo yo puedo batallar con las malas palabras o con los malos pensamientos? Te puedo decir que para tú poder batallar con eso, tienes que tener conocimiento de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios, porque ella es una espada de doble filo que corta cuando entra y corta cuando sale. Entonces, en los momentos que venga el sentimiento a quererte gobernar o dominar, entonces la palabra va a comenzar a recordarte lo que ella dice y tú vas a poder dominar y controlar eso que te quiere en el momento desenfocar o desalinear de lo que es un hijo o una hija de Dios y los frutos que tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está contigo. Entonces, el sistema de la liberación de eso va a venir cuando entre más tú te llenes de Dios, más te vas a vaciar del diablo. ¿Es verdad? Entre más tú te llenes de Dios, más te vas a vaciar del diablo, porque somos templo del Espíritu Santo, pero también casa de demonios. Entonces, de uno de los dos tú vas a estar lleno. O va a estar lleno de Dios o va a estar lleno del diablo. Sonríase que Jesucristo le ama y yo también. Entonces, en Proverbios también, voy a darles una pasadita al tema. A todo el que quiera seguir interesado en él, pues me lo deja en los comentarios ahí. Y entonces yo voy a seguir diciendo, Espíritu Santo, dame más para yo seguir dando. Mira, en Proverbios 22, versículo 3 dice, el que es astuto ve el peligro y se esconde. El que es prudente. Entonces, el prudente es astuto. No cae en la mentira del diablo, sino que ya va por delante de sus actuaciones porque conoce el terreno. Entonces, tú tienes que conocer el terreno que tú estás enfrentando. Si tú no conoces el terreno que tú estás enfrentando, siempre tú vas a estar perdiendo, porque ya la influencia que ahí habita sabe cómo dominar y cómo mantener el ambiente contaminado para que tú no puedas vencer ni romper esas cadenas. Entonces dice, el prudente, el que es astuto, ve el peligro y se esconde. El que es ingenuo sigue adelante y es afectado. Dice en el 4, el Señor recompensa a los que le temen. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida si son humildes. Humildes. Entonces la arrogancia, la altivez, el orgullo, son factores que no permiten que la bendición de Dios llegue a tu vida. Entonces hay muchas veces corazas en la vida de las personas que no son reconocidas delante de Dios y son la causante de que la persona pueda ser más hábil para ver la paja de ojo ajeno que de verse la viga que posee. Entonces, en la prudencia, tú reconoces cuáles son tus debilidades. Cuando tú eres prudente, tú reconoces cuáles son tus debilidades para poder entonces tener los recursos que tú necesitas, tanto personales como espirituales, para poderlo confrontar y vencer. Porque hay personas que no están endemoniadas, pero sí tienen malos hábitos. Hay personas que sí son cristianas, pero hay situaciones que la llevan de influencias del mundo que la llevan a cometer pecados y errores que no dan un testimonio profundo de que están en Cristo Jesús. Entonces, con todas esas áreas se trabajan. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, Él nos pone a producir fruto cuando nuestro corazón se somete a las correcciones que necesitamos para crecer. Jesús muchas veces corrigió la vida de Pedro porque conocía cuál era su carácter, conocía cuál era su corazón y conocía cuál era ¿cómo decir la palabra? Los impulsos que a él lo gobernaban.
Entonces, el Señor al conocerlo usó una manera de corrección para poder tratar con él, que él pudiera entender y darse cuenta dónde estaba fallando y las áreas en su vida que necesitaba reforzar y que necesitaba someterla a las enseñanzas de lo que ya Cristo había hablado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esta palabra? Tus peores batallas no son con la gente, ni con el diablo, ni con las situaciones que te rodean de maldiciones familiares, de ataduras. Tus peores batallas son contigo mismo. Cómo tú estás pidiéndole a Dios que te ayude a vencer y cómo tú estás siendo dirigido por la palabra. Antes yo era muy iracunda. Me airaba muy fácil. Fue algo que tuve que trabajar con eso. ¿Por qué? Porque viene de mi padre, pero mi madre no fue así. Mi padre sí fue iracundo. Él se airaba bastante rapidito. Y de que yo tenía parte de eso. Entonces yo era bien iracunda. Comencé por un proceso de liberación interno, yo misma aprendiendo. A soltar con muchas cosas de mi pasado, con pedir perdón y sanando muchas áreas en mi vida. Y luego de eso entonces comencé a pedirle al Señor que me ayudara a cómo cambiar. Y todavía hay momentos donde eso quiere venir, donde esa explosión es, pero ya cuando ya tú aprendes, ya el Señor te trae su palabra. Por eso te digo, su palabra es muy importante, porque algo de lo que a mí más me ayudó a vencer esa explosión, esa ira, fue su palabra, el conocer su palabra, qué dice su palabra. Aparte del conocimiento de todos los ejercicios espirituales que uno hace para romper con el hábito, para romper con la herencia, para romper con el conocimiento, de manera de uno enfrentar la vida, la palabra fue un punto esencial y profundo de lo que a mí más me ayudó a contrarrestar la ira. No era de tener pensamientos malos, porque a mi papá no le gustaba que nosotros dijéramos malas palabras, pero entonces sí en mi mente yo batallaba mucho con los sentimientos de desánimo, de tristeza, de inferioridad, de palabra de humillación, que uno se menosprecia a uno mismo, que uno no se siente capaz. Todos esos sentimientos yo batallaba con ellos, pero al llenarme de la palabra, entender el propósito de Dios en mi vida, el saber que tengo una identidad en Cristo, entendiendo los tiempos de Dios también, que no podemos desesperar a los tiempos de Dios, eso me fortalecía a seguir entendiendo mi identidad y mi carácter. A veces yo me complejo mucho de la forma, vamos a poner, de yo vestir. No porque vista malo, sino porque a veces yo me digo, me estará bien de esta forma, estará bien de que... Entonces me quiero a veces poner tan recatada que al final lo que hago es un desastre. Entonces son áreas que yo le digo al Señor, ayúdame, enséñame. Enséñame cómo yo poder sentirme bien, porque un ejemplo, yo me pongo detrás de cámara, ustedes me ven de la parte para arriba, esto es un vestidito, vamos a poner un ejemplo. Pero no es cuestión de que si es vestido, si es falda, si es pantalón o si es esto. No es cuestión de que tú tengas una certeza, una seguridad de que lo que tú estás vistiendo, que es casto y respetuoso, ni te hace sentir a ti que tú estás pecando, ni tú tampoco pones a pecar el otro. Porque hay gente que no necesita ponerse nada y puede hacer pecar a cualquiera. No es por nada, sino por el corazón y los sentimientos que tiene la otra persona. Entonces ahí siempre va a haber un balance en cuestiones de la ropa, pero mi forma de vestir yo siempre ha sido para mí complejada, es porque a mí me gusta un estilo de vestidura medio raro. Yo tengo una mezcla ¿cómo decir? De culturas, que me gusta una forma, que me gusta aquella, que me gusta la otra. Cuando me toca vestir, entonces yo no me encuentro. Pero tú me ves vestido y dices, pero la hermanita Tracy viste bien. Pero entonces yo misma muchas veces no me encuentro en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros debemos de someter eso al Señor, para que cuando el Señor nos dé la revelación de una forma o de otra, porque me la ha dado de muchas formas y muchas veces como quiera yo sigo con lo mismo. Por todas las veces que he sido juzgada, criticada, por todas las veces que las personas quieren venirte a entrar en su sistema religioso o doctrinal o legalista. Entonces ahí uno va como teniendo esas clases de batalla, mi gente. Entonces son cosas que uno debe de someter verdaderamente al Señor, y el día que Él te hable y sane esa área de tu vida, ya pueden venir las cosas que vengan en tu vida, y nadie te moverá de lo que ya el Señor
hizo en ti. Entonces es necesario poder entender, mi gente hermosa, que nuestras peores batallas no nacen fuera, sino dentro. ¿Cómo enfrentamos el problema? El que está depresivo, el que está triste, el que está desanimado, no puede verle solución y tiene fe a lo que está viendo fuera porque por dentro no la tiene. Entonces tiene que venir un sacudimiento de parte del Señor para que esa persona pueda moverse en fe, pueda levantarse de ese sentimiento de tristeza, de ese sentimiento de desánimo, de ese sentimiento de derrota que quiere hacerle ver que no hay solución al problema o a la circunstancia que está enfrentando. Entonces, la prudencia, que es el tema esencial y fundamental. Mira, el Espíritu Santo me decía, cuando una persona es imprudente, es de esta persona que habla por impulso, digo una corrección, mi gente, lo que sucede es que no se sabe manejar bien por dentro. Entonces, cuando tú no te sabes manejar por dentro, tú te dejas que los pensamientos dominen, los pensamientos que vienen a tu vida dominen primeramente. Pero cuando tú comienzas a filtrarlo, cuando tú comienzas a llevarlo a la palabra, cuando tú comienzas a llevarlo al discernimiento de espíritu, ya ahí se te hace más fácil. Por eso, cuando tu hijo está influenciado y está en rebeldía y tú no actúas en la autoridad como padre, sino en la revelación de lo que es un padre dirigido por la palabra de Dios, ya tú tienes formas de cómo contrarrestar esa rebeldía porque no abusa de la autoridad. Muchas veces nosotros abusamos de la autoridad con nuestros hijos, abusamos de la autoridad de los esposos con las esposas y las esposas con los esposos, abusamos de la autoridad que tenemos y hay una mezcla de los sentimientos donde todo siempre se cae en el mismo hoyo. Siempre dice, metí la pata, cometo los mismos errores, me pasa lo mismo. ¿Cómo trabajo con esto? Aprendiendo a entender que la palabra del Señor es lo que te va a ayudar a poder vencer y ese dominio propio que lo da el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida cuando tú te decidas a callarte por dentro y vas a poder callarte por fuera y saber reaccionar en los momentos, en las situaciones que tú estás enfrentando de manera correcta y con prudencia porque no te dejaste dominar por la ira, por las especulaciones que muchas veces se manifiestan, sino que estás dejando que sea el Espíritu Santo que te ayude en sus frutos. ¿Qué es lo que dice? Dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero también recuérdate que hay un fruto del Espíritu Santo que como hijo de Dios y como cristiano que cada día se tienen que seguir formando en ti. ¿Y cuáles son esos frutos que cada día se tienen que ir formando en ti? Lo podemos leer en Gálatas 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, con la guianza del Espíritu Santo, sea lo que sea la situación que tú estés viviendo emocional y espiritualmente, tú lo vas a poder vencer. Ahora bien, si tú quieres seguir siendo instruido y recibiendo palabras, déjamelo en los comentarios para yo seguir motivándome a que el Señor, los jaloncitos de oreja que me dé a mí, de que yo dárselo a ustedes, y así pueda tu vida seguir creciendo en la fe en Cristo Jesús, pero también siendo de testimonio para aquellos que los rodean. Y con respecto a mi comentario de la ropa, te puedo decir que es una batalla que no se nos hace fácil a nosotros los cristianos por el mismo legalismo que hay en las iglesias y de gente imprudente que ellos mismos no tienen testimonio, pero quieren que tú mismo lo des. Y es de cuestión de que tú te sientas bien como con lo que tú te vistas y que el Espíritu Santo sea el que te lo apruebe. A mí me ha costado mucho porque soy una figura pública y también por la misma cultura de donde yo vengo. Pero yo sé que de la mano del Señor Jesús, siempre seguiré dando testimonio para todo porque algo de lo que siempre me ha gustado es que me gusta ser luz y no tiniebla. Así que mi gente hermosa, le amo mucho en el amor de nuestro Jesucristo y espero que esta palabra bendiga a alguien. Y si así es, que el Señor prospere esta palabra dentro de ti y de mucho fruto. Bendiciones.